obtener la superficie de un rectángulo. Entonces hacemos un pseudocódigo que me permita obtener la superficie de un rectángulo. ¿Ok? 5 minutos. Dale. Profe, lo escribimos ahí en el mismo Word. En un Word van escribiendo, así me pueden compartir pantalla y podemos ver Ah, de qué se trata. Bien, lo tenemos. ¿Alguien que quiera compartir? Es bien sencillito. Yo lo hice, profe, pero no sé si está bien. Bueno, para eso estamos. Vamos a ver si está bien. Comparta nomás. Inicio. Leer. Ingrese el valor de la base, variable base. Ingrese el valor de la altura, variable altura. Superficie va a ser igual a base por altura. Y muestro superficie, en este caso habría que agregarle ahí en ese textito, superficie del rectángulo y mostrar superficie. Perfecto, perfecto. Superficie del rectángulo. Muy bien. Entonces ahí teníamos un primer enunciado. Ahora es obtener la superficie. ¿Alguien tiene algo diferente? Perdón, que quiera compartir
yo diferente, hice otra cosa. Profe, una pregunta. Flor, Yo no lo tengo distinto, pero quería saber si había que aclarar que los números que ingresan tienen que ser mayores a cero. tienen que ser mayores a 0. No está en el enunciado. No está en el- ¿Vos hiciste un enunciado contemplando eso? No, tenía la duda nada más. Ah, ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir? Ponemos el algoritmo. Era bien sencillo. Ingreso dos variables, hago una asignación de trabajo y muestro. Es más, podrían, si quieren, directamente ni siquiera asignar a la variable superficie que se usó allí en el ejemplo, sino directamente mostrar ese producto, esa multiplicación, base por altura, directamente, sin usar la variable superficie. Esa sería otra manera de resolverlo. Bien, entonces, vamos a incrementar, vamos a poner una nueva requerimiento. Tengo obtener la superficie del rectángulo, coma, si la misma es mayor a 1000, indicar con un mensaje en pantalla que se trata de una superficie grande. ¿Sí? Si lo fueron escribiendo conmigo y si no, se los comparto aquí. ¿Se ve? Primero era obtener la superficie de un rectángulo y ahora le agregó un requerimiento. Si la misma, si esta superficie es mayor a 1000, indicar con un mensaje en pantalla que se trata de una superficie grande. Profe, ¿podés mandar el enunciado por el chat? ¿Sí? Ahora, es bien sencillito, ¿eh? Mm. Ok, Fede, vaya nomás. Ahí está en el chat. Bien. Entonces, ahora es todo de ustedes.
¿Lo tenemos? ¿Alguien ya lo puede mostrar? Lo puedo mostrar, profe, si... Ok, vamos. Bien, Catalina, ¿verdad? Sí. Leo, ingreso, superficie, sí, la superficie mayor a 1000, entonces mostrar superficies grandes. Fin sí. Ese mostrar te quedó ahí a la derecha, hay que llevarlo más a la izquierda, ¿sí? No, no ese está bien, el de abajo. La No me superficie había quedado el rectángulo anterior. es... Exacto. Bueno, está perfecto, está muy bien, ¿eh? Entonces tenemos ahí una toma de decisión, un condicional simple le estamos agregando. Lo que yo les voy a pedir, porque como vamos a empezar a escribir varias líneas, eh, y vamos a trabajar con el if, y vamos a meternos ahí adentro y demás, eh, el primer nivel de indentación que estamos usando, mira que te primero inicio y después la palabra leer en el segundo renglón, esa pegarla, esa línea, ese nivel de indentación, pegarlo todo a la izquierda, a la misma altura de inicio, porque si no nos vamos a ir muy a la derecha y hay cosas que nos van a empezar a molestar. Yo sé que la clase anterior lo empezamos a trabajar así, yo era más que nada para que vean que había que intentar, pero ahora como vamos a hacer muchas líneas, eso, y separemos inicio de leer y fin de mostrar. Eso. Ahí va, perfecto. Entonces ahí dejamos claro que hay un inicio, que hay un fin, pero usamos un nivel de indentación menos para trabajar más cómodo. Si no se empieza. Si esto tuviera 3 niveles de indentación y tiene que poner un mensaje, un cartel, corta y sigue en el renglón de abajo y se empieza a mezclar. Y bueno, vamos a tratar de manejarnos así. Perfecto. ¿Alguien tiene, gracias Cata, ¿alguien tiene alguna resolución diferente? ¿Lo hizo distinto? Profe, ¿puedo mostrar Todavía el mío le... para ver si está bien? Ok, vamos Cori. A veces cuesta armar la condición. Esto de superficie mayor a 1000, a veces lo ponen en palabras. Ya tenemos que empezar a usar simbología, ¿ok? Bien, tengo entonces inicio, leo base altura, hago el cálculo, muestro antes, después pregunto si es mayor entonces, mostrar superficie grande. Ese mostrar tiene que estar un nivel de a la derecha, lo corro a la derecha. Ahí. No, tiene que estar a la derecha del sí. En la línea, digamos, de indentación, a la derecha del sí. Tiene que dar como adentro. Eso, que ahí. Con que esté ahí está bien, suficiente. Puede estar a la misma altura de superficie. Y a esa estructura sí le falta el cierre, le falta el fin sí. O sea, después de mostrar superficie grande, después, eso, genero un renglón y a la misma altura del sí pongo fin sí. Ahí está. Fin sí. Bien. Con un guioncito separado, fin sí. Ok. Ahí está. Bueno, un poquito más a la derecha de ese fin sí, te tendría que dar la misma altura del sí. Ok, Te digo esto ok. porque cuando lo llevemos a Python, ese espacio que le dejás, viste que haces un golpecito de barra espaciadora, ese espacio chiquitito, casi imperceptible, te lo va a dar como error en Python. Entonces, si ya nos empezamos a acostumbrar a dejar todo bien, bien acomodadito, mejor vamos a ahorrarnos dolores Pero de no tan a cabeza la más derecha adelante. como mostrar, ¿o sí? Profe, ¿se puede usar el tabulador y No, listo? no, no, claro, puedo usar el tabulador. No tan a Ah, la derecha como mostrar, a la misma altura del sí. O sea, ok. la estructura algorítmica sí, entonces, empieza en un nivel y el fin sí tiene que terminar a la misma altura, al mismo nivel. Adentro, corrido a la derecha, entre el sí y el fin sí, es todo lo que vos querés que ocurra si se cumple la condición. Bien, entonces ahí tenemos ese enunciado. Voy a compartir acá. Vamos
Otra vez acá. Entonces, obtener la superficie de un rectángulo si la misma es mayor a 1000, indicar con un mensaje en pantalla se trata de una superficie grande. Coma. Sí, coma. Caso contrario, vamos a poner entre comas, vamos a copiar, indicar con un panel de pantalla que se trata de una superficie chica. Y le vamos a agregar obtener la superficie de n. No, primero vamos a hacerlo fijo. De 5 rectángulos. ¿Sí? Entonces ya no es un rectángulo, sino que son 5. Y además tengo que decir que tanto superficie grande como superficie chica. Dejo de compartir, vengo aquí y pongo en el chat todo el enunciado. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí tiene que usar entonces una estructura condicional doble para poner ese segundo cartel y ya tienen que usar una estructura repetitiva. Va saliendo, lo tenemos. Esperamos un ratito más. Profe, una pregunta. Ok, Cuando sí, yo quiero mostrar o sea, al final, la superficie de cada rectángulo. O sea, el último mostrar, que sí. sería la superficie del rectángulo es tal. ¿Cómo puedo poner la superficie del rectángulo 1 o 2 o 3? O sea, poner la variable de control en cada... Te entiendo. O la palabra de la variable de control directamente. Sí, sí. Ahí podés ponerlo de esta manera. En Python no va a ser así, pero ponerlo de esta manera. Es esa... bueno, te lo voy a mostrar. Dale. Acá voy a compartir.
Y entonces sería, por ejemplo, mostrar, abro comillas, acá está el texto de lo que quiero decir. Te conviene dejar este espacio que estoy poniendo yo acá, ese te conviene dejarlo para que no se te pegue, perdón, más. ¿Y cómo se llama tu variable de control? Estaba Número, silenciada. Rectángulo le puse. rectángulo. Sí, directamente. Rectángulo. Sin tilde, mejor siempre el nombre de variables. ¿eh? Sí, Rectángulo, coma. O sea, recién ahí terminaría el mensaje y acá sería superficie. genial. ¿Se entiende? Lo que Sí, estoy sí, sí. haciendo es concatenar, se llama en informática. Le estoy sumando esto a esto. Lo Bien. hacemos de manera directa, por eso te digo que esto no es así en Python, solo para que se entienda, ya que es un pseudocódigo. Sí, yo Eh, vengo de la ONR y hice ajá. casi toda informática y desaprobé Ujú. solamente el final. Entonces capaz que se me confunde de la manera que lo hacía antes a lo que lo hacía Está ahora. bien, pero como es pseudocódigo, tenemos otro grado de libertad, no es Claro. código. El código directamente te va a dar el error. Lo Bien. que quiero entonces mostrar acá, tanto a vos como al resto, es que lo que estoy haciendo es sumar, concatenar dos, en este caso serían dos elementos. Uno es alfabético, este que está entre comas, y el rectángulo, la variable de control, va a tener un valor numérico. Yo no puedo hacer eso, no puedo sumar un alfabético con un numérico. ¿Sí? Esto sería error en cualquier código. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué? Mostrar el alfabético y por separado ahí va a mostrar el numérico. Vos podés hacerlo así como te lo doy, yo aprovecho la pregunta para contarles eso. Vos podés sumarlo, ya te digo, porque es pseudocódigo, no pasa nada. O más parecido a un lenguaje de programación, tendríamos que ponerlo con una coma o dentro de un comando que me permita que me admita esto. ¿Vieron ustedes los comandos de las funciones de Excel? Que puedo poner más de un argumento, coma, otro argumento. Bueno, es más parecido a eso, a una función. Entonces la función mostrar en ese lenguaje me permitiría en un primer momento poner como un primer elemento, poner un mensaje, coma, mostrar una variable, coma, mostrar otra variable. Esto es algo que lo podríamos hacer. ¿Sí? Todo depende de la sintaxis simplemente. Yo aprovecho y le pongo un signo más para que entiendan que esto va junto, va junto. Y después muestro el valor de la superficie. Insisto, Una pregunta. no hay una única manera de hacer las cosas cuando uno arma un algoritmo. Sí, te escucho. Y por ejemplo, después de rectángulo, ¿se podría poner otro cartel que diga centímetros, algo así? Como que estuviera expresado en centímetros. Sí. Se puede, es más, yo puedo, para hacer eso que me decís vos, me conviene incluso armar esto aparte. Entonces yo tengo una variable que se llama, por ejemplo, cartel, va a ser igual a todo lo que vos quieras poner. Esto más la palabra, perdón, bajé. La palabra, dejo un espacio a propósito, centímetros, ¿eh? Más todo lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? Insisto, esto tiene un valor numérico, me estaría dando error porque estoy sumándole dos alfabéticos, pero vamos a tolerarlo acá en el pseudocódigo. Entonces yo puedo armar un cartel aparte con todo lo que quiero que tenga y después, en todo caso, lo único que hago es pedir que muestre cartel, coma, superficie. ¿Sí? Listo, gracias. O si también quieren, acá pueden seguir concatenando y poner superficie. Y entonces lo único que muestro después es solo cartel. Esto
no hay una única manera. Es decir, cada cual de acuerdo al algoritmo que está armando y lo va haciendo a conveniencia de su algoritmo. Para usar menos líneas, para reusar algo. Es decir, después vamos economizando y optimizando nuestro algoritmo. No hay una única manera de hacerlo. Bien, dejo de compartir yo y no sé quién quiere mostrar su trabajo. Le muestro yo, profe. Ok, Nico, vamos. Ahí se Entonces ve. tengo. Sí se ve que están inicializadas las variables, superficie, rec o sub, rec y cont están en 0. Hago un repetir para rec 1 a 5. Lo que queda adentro, todo eso debería estar todo corrido a la derecha, exacto. Entonces, lo que haces es, pones un contador, cont es igual a cont más 1, imprimís, ingrese ancho y largo del rectángulo cont. Para hacer eso, Nico, no es necesario que uses un contador, porque la variable de control rec ya te está, ya contiene ese valor. Yo pensaba en usar eso, pero tenía dudas y fui por la segura. Está, bueno, esa es una corrección que puedes hacer para ahorrarte variables y líneas de código. En lugar de usar cont, en ese imprimir pones directamente rec. Después leo ancho y largo, que serían tus dos variables. Superficie va a tomar el valor de esta multiplicación y pregunta si la superficie es mayor a 1000, entonces imprimo grande, si no, imprimo chica. Me gusta más como queda así juntito. El fin sí me gustaría separarlo con un guión, porque después tengo, viste, el fin para, los otros fin, que se lee un poquito mejor cuando lo tengo separado. Ahí está, le da un poquitito de aire y se aprecia mejor. Después imprimo rectángulo tal número y después imprimo que tiene tal superficie ese rectángulo y tengo el fin para, entonces voy a buscar la segunda, tercera, cuarta y quinta. Profe, Ya estoy. Cont. Bien. Y superficie, sí. Sí, te escucho. yo no sé usar esas variables, así sub, rec y cont. ¿Vos lo podés explicar de vuelta? Como que medio que explicándome cómo usar cada una. Más o menos, obviamente que lo entiendo, ¿no? Pero pues cuenta que agrega uno para. Está bien. Los nombres de variables los elegís vos. Vamos a pasar por ahí. O sea, él le puso sub, podría haberle puesto superficie. ¿Ok? Le puso rec, le podría haber puesto rectángulo. ¿Pero por qué le puso igual a 0? ¿Por qué la pone allá arriba igual a 0? Claro. Porque ahí está indicando, se llama inicialización de variables. Que a mí me gusta darlo recién cuando voy a Python, con el ejemplo del error en Python. Pero bueno, aprovechamos lo que tenemos acá. Lo que está haciendo es diciendo que la variable sub le está asignando, con el signo igual, el valor 0. ¿Eso qué quiere decir? Que esa variable a partir de ese momento va a contener un tipo de dato que es un número y son enteros. En programación, si yo quiero decir, en Python, por ejemplo, quiero decir que además de número, le puedo cargar comas, o sea, yo voy a admitir que la superficie, que el ancho o el largo sean, qué sé yo, 10,5 o 7,4. Si quiero permitir la fracción decimal, tengo que indicar allí que voy a admitir el valor decimal. Entonces, sub, por ejemplo, debería ser 0,0. ¿Se entiende? Es más, podría ser 0,00, como para indicar que voy a admitir dos decimales. Eso depende de la sintaxis de cada lenguaje. En definitiva, voy a estar diciendo qué
tipo de dato numérico, alfabético o alfanumérico, también se lo conoce así, porque puedo poner tanto letras como números, como símbolos, lógicos, fecha, incluso moneda, puedo llegar a identificar todos esos tipos de datos. Le voy a decir al comienzo del programa, antes de hacer nada, que esa variable va a alojar ese tipo de datos. Y va a comenzar con un determinado valor. En este caso comienzan con el valor nulo, digamos, con un valor 0, con un vacío. ¿Sí? ¿Se entiende dicho de esa Sí, manera? sí, no arranca de la unidad. No arranca de 1, no arranca de 10, no arranca, qué sé yo, en lugar rec, ahí, Nico, no hace falta inicializarlo, ¿sabes? Rec no hace falta inicializarlo, se inicializa con la estructura repetir para. ¿Sí? Ese lo deberías borrar. Rec igual a 0. Ese no hace falta. Si él, por ejemplo, estuviera usando una variable alfanumérica, digo, por ejemplo, asignarle un nombre al rectángulo, ¿sí? Quiere decir, o voy a decir diferente, a ver. Vamos a suponer que estos son rectángulos, Ponerle A, son, B, C, D. son rectángulos que son, no sé, representan parcelas en una manzana, ¿sí? Como si fueran lotes, parcelas en una manzana. ¿Se entiende esto? ¿A qué hago referencia? Tipo catastral, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, los voy a identificar con un nombre. ¿Ok? Entonces, además del ancho y del largo, tengo que ingresar el nombre de esa parcela. Ya no sería un rectángulo, sino sería una parcela de ese lote. ¿Mm? Entonces, el código catastral, el nombre de esa parcela puede tener letras y números. Entonces, además de leer ahí adentro del repetir para, además de leer ancho, leer largo, voy a leer el código, el nombre de esa parcela. ¿Sí? Ponele por favor ahí, Nico, ya que estás vos ahí, al lado de leer ancho y largo, ponele coma, parcela. O nombre, sí, que código, llámalo como quiera. Parcela, perdón, parcela porque es más claro. Bueno, parcela. Entonces, ahí va a ingresar parcela. Como estamos aprendiendo a inicializar arriba de todo, después de cont, si querés, tiene que inicializar la variable parcela. Esa variable parcela va a ser igual a, espera que lo ponga en rojo, va a ser igual a, comillas, comillas, es decir, vacío. No le pongo, no le asigno ningún valor, pero ya le digo que lo que va a contener esa variable va a ser alfanumérico, es decir, puede poner un número, un guión, una letra, ¿sí? No va a ser tomada en cuenta como un valor numérico, como sí lo es ancho y largo, o superficie o contador. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Profe, yo no entendí Sí, ahí cómo quedó el repetir para con rectángulo que no vuelve a aparecer en ningún lado. con rectángulo. Queda rec. Rec es la variable de control. Bueno, pero antes de meterme en eso, para el resto, ¿se entendió esto de inicializar una variable del tipo de dato? Yo después cuando veamos Python voy a volver a mostrar ejemplos. Me es mejor cuando me es más claro, digamos, mi experiencia me dice que es más claro mostrar eso directamente en el código, no en pseudocódigo. Pero conceptualmente, ¿se entiende? Tipo de dato, variable, inicializar, ¿sí? Yo lo entiendo, yo más o menos, pero por ahí si lo vas a explicar después no te voy a Ok, a detener ahora. lo retomamos con el código que ya la semana que viene arrancamos con Python. Está bien, está bien. Yo no Pero sé si soy conceptual, yo, profe, o qué, sí, pero como que me recuesta todo esto a mí.
No es que, digamos, a ver, a veces tenemos experiencias anteriores que como que nos van preparando para una determinada cuestión, ¿sí? Qué sé yo, la manera en que entendíamos matemática o entendíamos determinado tipo de abstracciones, eh, esto de organizar secuencia de pasos, todo este tipo de cosas a veces nos van preparando para un entendimiento más rápido de lo que es programación. Eh, Hay veces que la manera de resolver que tenemos, incluso intuitivamente, no va por ese lado. Entonces, bueno, nos encontramos con algo que es novedoso y simplemente es práctica. Como dije el primer día, andar en bicicleta es práctica. Es práctica, hacer uno, dos, tres, no me salió. Y vamos a empezar a ver cómo se repiten cosas, así como se repite el inicio arriba de todo, el fin abajo de todo, que tenemos que leer para ingresar un dato, que usamos mostrar o imprimir para eh, visualizar un resultado, que ponemos entre comillas un texto para poner un cartel, o, o lo llamamos cadena, como también vamos a aprender eso. O que decimos sí, ponemos una condición, que es una comparación entre valores, pueden ser variables, pueden ser constantes. Si no, cuando quiero volver a, o a darle la posibilidad de que suceda algo cuando no se cumple la condición, va a empezar a repetirse todo esto, va a empezar a ver. Entonces el secreto está en volver a verlo, volver a leerlo, volver a hacerlo. Me olvidé de cerrar la estructura, tengo que acordarme de ponerle el fin sí. Luego, solito va a decantar en el pensamiento lógico, en la manera de resolver. Es práctica, práctica y práctica. Después esto lo vamos a hacer con un código que es más restrictivo todavía en Python, una coma, como le decía antes, un símbolo, un espacio, me puede hacer aparecer un error, me desespero, que puse mal, que hice mal, bueno. Ahí tenemos otro nivel de obstáculo que es la sintaxis, y ya vamos a llegar a eso. Por lo pronto es simplemente empezar a ejercitar pensamiento lógico para resolver un problema, que es lo que estamos haciendo acá. En este caso, de la estructura repetir para, rec, que está ahí en rojo, sería la variable de control. Cuando nosotros vimos en teoría, vimos que tenía la estructura repetir para, tenía variable de control, un límite inferior y un límite superior. Rec es la variable de control. 1 es el límite inferior y 5 es el límite superior. Rec es una variable como cualquier otra y va a asumir un valor o le voy a asignar un valor de acuerdo al número de repitencia, al número de vuelta, al número de ciclo que se corresponda. El primero de todos va a ser el 1, va a ser el del límite inferior, en este caso 1. Yo podría haber puesto de acá de 10 a 15 y también va a funcionar este algoritmo pidiéndome 5 rectángulos distintos. Pero vamos con el ejemplo de 1 a 5. Límite inferior 1, primer giro, rec va a valer 1. Toca el cierre de este ciclo, el fin para, vuelve arriba y rec entonces va a tomar el segundo valor que es 2. Se ejecuta todo, toca el fin para, vuelve hasta acá arriba y rec va a valer 3. Luego va a valer 4, luego va a valer 5. Cuando rec vale 5, ejecuta por última vez todo esto, toca el fin para, se da cuenta que ya es el límite superior y sale de ese ciclo. ¿Sí? ¿Se entiende explicado de esa manera? Sí, ahí sí. Más o Ok, menos lo entendí. Mejor. bien. Entonces, esto es un ciclo, un bucle, que se va a repetir de acuerdo a lo que tiene indicado en su variable inferior 1, en variable o su valor máximo que es 5, el límite superior que es 5 veces, entonces de 1 a 5. Y rec va a tomar en cada giro un valor diferente que va a ir de 1
hasta 5. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5 en cada vuelta. ¿Más preguntas? Profe, si no lo Sí. hacíamos con estas variables así, tipo de control, que arrancan con superficie 0 y contador 0, Ujú. ¿qué otra opción nos quedaba? ¿Hacer uno por uno, ponerle? Yo había arrancado a hacer eso y después vi esto y dije, no, lo borro. Claro, claro, bueno. En lugar de usar un bucle donde vos tenés imprimir, ingresa el ancho y después leer el ancho largo, y después calcular la superficie, después preguntar si es grande o es chica y después imprimir. eh, en lugar de tener una sola vez ese conjunto de acciones adentro de un ciclo, vos podrías haber hecho otro algoritmo donde repetís 5 veces todas estas, eh, todas estas acciones. ¿Sí? También iba a funcionar, pero te queda un choclo, ¿sí? Te queda enorme. Claro, claro, obvio, obvio. Y eso que dije 5, si hubiera dicho 100, te queda mucho más grande. Y acá simplemente con cambiar el número 5 por el número 100, ya tenés resuelto el nuevo algoritmo. Profe, ¿Más ¿te puedo hacer preguntas? una pregunta? No Sí, sé si lo claro. dijiste ya. No entiendo la parte donde dice cont es igual a cont más 1. Eso es un contador. Eso es un contador. Cuando aprendimos las estructuras, estructuras algorítmicas de asignación, las secuenciales, había una que se llamaba contador. El contador es, a la izquierda del signo igual tengo el nombre de la variable. En este caso se llama cont, en la teoría se llamaba contador. A la derecha repito el mismo nombre de variable y le sumo una unidad. Entonces, cada vez que pase por ahí, cada vez que se ejecute esa línea, cada vez que la secuencia de programa de resolución se encuentre con esa línea, la variable cont va a subir en una unidad, va a sumar una unidad. Entonces, si pasa 5 veces por ahí, cont va a terminar valiendo 5 al final de todo este ciclo. ¿Sí? Listo, perfecto. Ok. Vamos a usar, ya que tenemos el de Nicolás acá, te pido, Nico, que parece que lo manejás. Yo voy a pedir, le voy a agregar a ese enunciado que veníamos manejando el hecho de, al final de todo, mostrar, o sea, entre el fin para y el fin, agregar alguna línea, que ya veremos cuál será, que me muestre el promedio de las superficies de todos de todos los rectángulos. ¿Sí? El promedio de superficie de todos los rectángulos, para que tenga sentido el cont ese de ahí. Y veamos la variable, la estructura acumulativa. Entonces Nicolás ahí está preparando una fórmula. La fórmula es prom, que sería el promedio, igual a total, una variable que todavía no existe, que ahora la va a crear, dividido cont. Cont tiene la cantidad de rectángulos. Ahora lo que está haciendo es, después de haber impreso el cartel rectángulo, y el numerito rectángulo que es, 1, 2, 3, 4, 5, después de haber impreso la superficie correspondiente a ese rectángulo en ese momento, le asigna a la variable total, primero total ponele. Entonces, a la izquierda del signo igual el nombre de la variable y a la derecha del signo igual otra vez el nombre de la variable. Es parecido al cont que hicimos antes, nada más que en lugar de sumar una unidad, acumula la superficie del rectángulo correspondiente. ¿Se alcanza a ver?
Ese total, por favor, Nico, inicializalo en 0 arriba de todo. Entonces ahí le está poniendo que total va a contener tipo de dato numérico, arranca con valor 0. Entonces cuando lo usa acá abajo, es la primera vez total vale 0 y le acumulo, le sumo lo que me haya dado como resultado la superficie del rectángulo. Y así sumo y Profe, acumulo todas las superficies. Después, ¿podría, cuando salgo del ciclo, ya estoy con vos, cuando salgo del ciclo, lo único que hago es asignar a la variable prom todo lo acumulado dividido la cantidad de rectángulos. Eso me da el promedio. Gracias, Nicolás. Sí, te escucho. podría haber puesto el prom, no, mentira, el total abajo de la cuenta donde averiguó la superficie? Sí, también. Ah, Sí, ok, listo. sí, Perdón, podría haberlo puesto ahí. Una vez que ya tiene el valor de superficie, ahí lo está haciendo, mirá. Una vez que vos ya tenés el valor de superficie, al partir de ahí ya podés acumular ese valor en la variable total. Entonces ahí usamos un contador y un acumulador. Contador para cont más 1 y el acumulador es total más la superficie. ¿Más preguntas? Ahí imprimís el promedio después. ¿O no? Se puede imprimir, sí, tranquilamente, sí, sí, sí. Sí, porque habíamos pedido el promedio, entonces está bien que diga imprimir promedio de superficie de rectángulos, coma, prom. Fíjense, mientras él va escribiendo todo eso, tal cual como está ahora el algoritmo, quedó 2 veces la cuenta. A ver, no, o la pasó abajo. La dejaste abajo, está bien. Vamos a suponer que hubiese estado 2 veces esa cuenta. Prom igual a total dividido cont. ¿Sí? Vamos a suponer que eso, voy a pedir, esperar que termine. Bueno, eso va en rojo. Ok. Vamos a suponer que ese prom igual total dividido, perdón, no. Total y igual a total más superficie, copialo y pegalo después de fin para. Si él no hubiera borrado eso, porque al principio creí que no lo habías borrado, si él no hubiera borrado esto de acá abajo y lo hubiera dejado en los 2 lugares, ¿qué pasaría? Me está acumulando mal. ¿Sí? Le estoy agregando valor al total, acumulando 2 veces el valor de sub. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ve? Sumaría 2 veces la superficie del rectángulo 5. Exactamente. En ese caso. 2 veces la superficie del rectángulo 5. Bien. Entonces, simplemente para mostrar que, ojo, donde ponemos una sentencia, si está adentro de un ciclo, si está fuera de un ciclo, si está antes de calcular un valor que voy a usar en esa línea, si después de haber obtenido el valor a usar en esa línea, es decir, hay una secuencia, una lógica de ejecución que me va a estar marcando qué valor va a tener una variable en ese momento. Entonces tengo que estar atento al momento también. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿más preguntas? Cuando digo momento es el lugar que lo voy a poner en la secuencia de sentencias, ¿eh? En qué renglón lo voy a poner.
¿Más preguntas sobre este mismo enunciado? No, bro. ¿No? ¿Se Profe, entendió? ¿Sí? si puse hacer para en vez de repetir para, ¿está bien también o no? No, es que en realidad es hacer, hacer para, no es repetir. Gracias. Ya acostumbrado al for. Es hacer para en realidad. Eso, así está bien. Así está bien, hacer para. Bueno, ya que estamos con este, vamos a usarlo a Nico como si estuviera parado frente al pizarrón. Gracias, Nico, otra vez. En lugar, si yo ahora del enunciado decirle 5 rectángulos, digo n rectángulos. ¿Qué estructura repetitiva tendría que usar? Le digo a la clase. De acuerdo a la teoría, ya no tengo más un número determinado, sino que tengo una cantidad de iteraciones indeterminadas. No sé, es n, no sé cuántos. Hacer hasta. Hacer No, mientras. Mientras. tengo que, exacto, tengo que ir a un mientras, tengo que ir a un mientras. Entonces, hacer mientras. Hacer mientras, ¿y qué condición usarían ustedes ahí? Hacer mientras qué. Mientras capaz sea mayor a 0. Mientras que sea mayor a La 0. superficie sea mayor a 0. O el ancho Mientras, y la altura. La base y la altura. o sea que si las multiplico, cualquiera de las dos vale 0, va a valer 0, por lo tanto superficie también va a valer 0. ¿Sí? Pero vamos con esa que me gustó, que es un poquito más compleja. Si ancho es igual a 0 o largo es igual a 0, cualquiera de las dos que sea igual a 0, no haya cálculo, no se calcule. ¿Sería así? ¿Sí? ¿Podrías repetir que no puedo escuchar bien porque se me cortó? No, yo les pregunto a ustedes, si lo que vamos a considerar como condición es mientras ancho o largo o y largo sean distintos de 0 o mayores a 0, según como lo quieran poner, haga el cálculo y haga todo esto. Si no, si alguno de los dos es 0, por ejemplo, termine. ¿Así es como lo quiere construir? No tendría que ser Sí, aunque en mayor o realidad si igual. superficie es igual a 0, significa que uno de los dos va a ser 0. Sí, eso es cierto. Para Pero O ojo que hacerlo que los más. yo dos sean tengo, cero al mismo tiempo. o que los dos sean 0 al mismo tiempo. Claro. Bueno, vamos a poner de acuerdo cuál voy a usar. ¿Cuál uso? Vamos a hacerlo un poquito más complejo. Vamos a usar el de los dos. Si alguno de los dos es 0, que salga. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo reflejaríamos eso en una condición? Mientras ancho sea Distinto de 0. distinto de 0, en lugar de coma, ponele i ahí. Sería un and. Y largo distinto de 0, entonces mientras ambos sean distintos de 0, eso es lo que me están diciendo ustedes, ¿eh? Ambos distintos Profe, de una 0, pregunta. ¿sí? ¿No tendría que ser mayor a 0 por si es negativo? Es otra posibilidad, podemos agregarle ese requerimiento, que si es solo sean los cálculos cuando sea mayor a 0, si no es mayor a 0 directamente no lo calcula. Entonces sacamos un signo y queda ancho mayor a 0 y largo mayor a 0. Si es 0 o negativo,
que no suceda lo que está dentro del mientras. Bien, pero nos detenemos ahí un momento. Tal como está ahora ese pseudocódigo, ¿funciona? De hecho funciona, pero ¿alguna vez entra? No hay que ponerle O. No. No Hay que apunto a hacer eso. que ancho y largo sean distintos, mayores a 0, desde el principio, acá arriba, ¿Dónde? antes del ¿Dónde, mientras. dónde sucedería? Porque arriba nosotros no pusimos nada, no le pusimos ningún valor a ancho y largo. ¿Ok? No lo inicializamos. Pero si pongo ancho igual a 0, lo inicializo nulo, ¿sí? Como las variables anteriores, no va a entrar en el mientras. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Ancho igual 1, por ejemplo, y largo igual 1. Entonces, los dos van a ser numéricos, pero comienzan con el valor 1. Entonces, cumplen la condición del hacer mientras, ancho va a ser mayor a 0 y largo va a ser mayor a 0, e ingresan en el ciclo. Cont va a ser igual a cont más 1, me pida que ingrese, y ahora cuando leo, le vuelvo a asignar, es decir, piso, sobrescribo lo que tiene la variable ancho, la variable largo, con lo que yo escribo por teclado. ¿Sí? Entonces puede suceder la operatoria. Superficie igual a ancho, por largo, total, pi, sucede todo. Voy al fin mientras, y me quedo adentro y otra vez pido que ingrese. Y me quedo adentro y otra vez pido que ingrese. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Ok. ¿Cuándo salgo? Cuando el usuario ponga 0 en alguno de los dos. Cuando ponga 0 o negativo en alguno de los dos. Cuando le esté cargando acá en leer ancho largo, ponga 0 o negativo. Bueno, si pongo 0 negativo, la línea siguiente es superficie va a ser igual a 0 o negativo por 0 o negativo. Total va a acumular una superficie o negativa o 0. No va a entrar acá porque es negativa o 0. Va a decir que es una superficie chica. Va a imprimir qué número rectángulo es. Va a imprimir la superficie 0 o negativa y se va a ir. Después que se va, me va a calcular en el promedio el total dividido la cantidad y me lo va a imprimir. ¿Es eso lo que yo quiero? Me quedó raro, ¿no? Esto de andar arrastrando por este grupo de acciones el cálculo con el número 0 o con un negativo. Me distorsiona los números, me distorsiona la superficie, el total, el promedio. ¿Sí? Se ensució este algoritmo. ¿Dónde hacemos normalmente la lectura de las variables para después preguntar si cumple o no cumple? Inmediatamente antes de preguntar. Entonces, en realidad ese leer ancho largo tiene que estar después del imprimir superficie. Cortalo ahí.
Entonces, si lo que está ingresando ahí es un 0 para ancho y para largo, según lo que estamos viendo, que ambos sean 0, que uno sea 0 parece que no me importa, pero que los dos sean 0 sí. Esa es la diferencia entre el I y el O que me decían hoy. Ahí con el I ambos tienen que ser 0. Ojo que con que uno de los dos sea 0, la superficie va a ser 0. ¿Sí? Entonces parece más atinado en este momento poner un O antes que un I en la condición del mientras. Con que uno de los dos... Ok. Entonces, vengo acá Profe, abajo otra perdón, ¿cómo vez. se ejecuta Sí. el primer hacer mientras? Ahí ya subo. Quiero terminar acá abajo. Es buena tu pregunta. Entonces, vamos a suponer que ya entré la primera vez, hice las cuentas y ahora leo ancho largo. Si uno de los dos es 0, sale del ciclo. Ok. Pero vamos arriba de todo. Vamos al primer hacer mientras. El primer hacer mientras lo va a calcular, la superficie, la primera que va a calcular va a ser con el número 1, con ancho igual a 1 y largo igual a 1. En realidad, Entonces, ¿te escucho? sí, podría poner el primer leer arriba de todo, o sea, antes del hacer mientras. Exactamente. Si ustedes van al ejemplo que manejamos en la clase anterior, van a encontrar que primero lee, después hace el hacer mientras y antes de poner el fin mientras vuelve a leer para saber si se queda dentro o se va. Entonces, a prueba de repetir, como les decíamos hoy, práctica, van a encontrar ese patrón de comportamiento. Profe, Sí. entonces, ¿por qué ponemos largo igual a 1 y ancho igual a 1? Si, o sea, no hace falta. Porque estamos inicializando variables. Podrían no estar en pseudocódigo todo eso. No haría falta porque yo estoy ingresando. O si quieren, pueden ponerlo igual a 0, porque ya no va el hecho de que sea 1. ¿Sí? Si la van a inicializar con este nuevo pseudocódigo, con esta nueva secuencia, ancho podría valer 0, largo también podría ser igual a 0 para tener todo ese primera parte, ese encabezado de pseudocódigo con la inicialización de las variables correctamente. Insisto, como estamos en pseudocódigo, podríamos no inicializar ninguna. ¿Ok? Bueno, pero si queremos dejar la inicialización, Nico, te pido que ahí pongas 0, para que sea más coherente. Entonces, ¿qué me pasa acá? ¿Qué pasa con el cont? Fíjense que al sacarlo de adentro del hacer mientras, ahora el cont, ¿qué valor va a tener? Va a empezar con 0. Claro, tendría que inicializarlo en 1. ¿Qué pasa si lo inicializo en 1? Si lo inicializo en 1, va a poner el cartelito de 1. ¿Sí? Va a entrar, vamos a suponer que pongo valores que me permiten entrar al hacer mientras, tanto ancho como largo van a ser mayores de 0, entro, cont va a sumar 1, a cont no lo uso en la fórmula de superficie, no lo uso en la fórmula de total, no lo uso en la condición de la estructura, sí, pero sí imprimo rectángulo cont. ¿Qué valor va a tener ahí? Va a tener 2. ¿Sí? Porque afuera valía 1, ya cuando entré le sumé 1, entonces va a valer 2. ¿Ok? Sí, y una pregunta, ¿yo podría hacer una estructura como del sí, los valores que ingreso de ancho y largo al principio, que el contador se ponga en 1 o que si no se pongan en 0? O sea, no sé si se explica lo que digo. Sí, pero hay una manera más sencilla de resolverlo. Ah, Ese contador, cont igual a cont más 1, puesto en ese lugar, quedó mal puesto ahora.
¿sí? Porque me agrega 1 en un lugar que no me favorece. Entonces lo voy a cortar de ahí. El cont igual a cont más 1. Lo voy a cortar. De ahí desaparece, lo corto. Me queda, calculo la superficie, calculo el total, pregunto por la superficie, imprimo de qué número de rectángulo se trata, imprimo la superficie de ese rectángulo y entre ese y el de abajo voy a contar. No, arriba desimprimir. Ahí, si lo tenías cortado, lo podías pegar. Bien, entonces ahí cuento y le digo, bueno, dame el ingreso del segundo rectángulo. ¿Sí? El rectángulo 2 sería. Si lo que entro en ancho y largo es mayor a 0, otra vez ejecuto toda la secuencia de acciones que está dentro del hacer mientras. Calculo la superficie, calculo el total, pregunto por si es grande o chica, vuelvo a decir, este rectángulo en este caso sería el 2, tiene esta superficie, vuelvo a incrementar en 1 y vuelvo a preguntar por el 3. Vamos a suponer que fueron a más que 2. Pongo 0 en ancho o en largo, por lo tanto sale del mientras. Prom va a ser lo que haya acumulado en total, que está bien calculado, dividido qué valor va a tener cont. Va a tener valor 3. ¿Sí? Profe, ¿Me siguen o no? se me está Cont va a tener mezclando valor mucho. Estoy 3. re perdido, profe. Yo también no entiendo. Bueno, entonces No entiendo nada. Tampoco. si no me siguen. Ok, ahí. Cierro ahí. Copiame, por favor, Nico, eso en el chat. Ahí está. A ver si me lo puedo copiar yo desde acá. Denme un segundito. Bastante bien. Bueno. Vuelvo acá. Y le doy compartir. Bien. Ahí están viendo. ¿Sí? Sí. ¿Se compartió? Perfecto. Bueno, entonces nosotros estamos largo, imprimir, leer, hacer mientras. Me lo corrió todo. Imprimir. Voy a ver si queda en una sola pantallita. Imprimir. Cuento. Vuelvo a imprimir. Vuelvo a leer. Fin mientras. Ahí. Bueno. Ahí estamos. Esto es lo que tenemos. Entonces lo que yo le estoy diciendo es, como estamos haciendo un hacer mientras,
necesito indicar una condición que de cumplirse haga que todo esto se ejecute. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Sí, profe, ¿por qué? Ok. Todo lo por que qué? está ahí adentro se va a ejecutar si solo si se cumple la condición del hacer mientras. Ok. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué al final pusimos el O? Significa, si vos pones O, significa que puede haber un largo cero, ¿no? Este O de acá. Sí. Este O que pusimos acá me está diciendo que si ancho es menor o igual a 0, o largo es menor o igual a 0, es decir, cualquiera de los dos es menor o igual a 0, no se ejecute lo que está acá adentro. Perdón, no, pará. Mientras el ancho sea mayor a 0 o... No, uno de los dos tiene que ser, entonces esto es un I, como dijimos al comienzo. Claro, ahí está. Ok. Ahí está. Porque si no, con que uno de los dos cumpla, ya entro. Si no, tendría que ser un no inclusivo. Bueno, manejémoslo con el I. Mientras el ancho sea mayor a 0 y el largo sea mayor a 0, se va a ejecutar todo esto. Y habíamos quedado con el tema del cont. El cont, este contador que tenemos acá, va a valer 1 al comienzo. ¿Sí? La primera vez que ejecuto va a valer 1. Entonces va a imprimir este cartelito diciendo ingrese el ancho y el largo del rectángulo número 1. ¿Sí? El primero de todos. Leo el ancho, leo el largo. Si tanto ancho y largo son mayores a 0, entra. Y ejecuta todo esto. Cuando lo está ejecutando, se encuentra con que tiene que incrementar en 1 ese contador para pedir por el ingreso de ancho y largo del rectángulo número 2, el que sigue. Y leo, ingreso el ancho y el largo de ese rectángulo número 2. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Va, yo sí. El resto. Estoy por ingresar recién el rectángulo número 2, los valores del rectángulo número 2. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. Entonces, si lo que yo ingreso en ancho y largo es mayor a 0, si ambos son mayores a 0, entonces vuelvo a ejecutar todas estas sentencias que están en amarillo. Todas esas acciones en amarillo que están adentro del fin mientras, las vuelvo a ejecutar. Las vuelvo a ejecutar, hago los cálculos, pongo el cartel si corresponde y llego otra vez acá. Incremento en 1 el valor de cont para poder preguntar por el rectángulo número 3. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí. Ok. Ingreso los datos de ancho y de largo del rectángulo número 3. Vamos a suponer que ingreso 0. Ingreso 0 sale del ciclo fin mientras. ¿Sí? Sale de esa estructura. Lo siguiente que tiene que hacer es hacer este cálculo del promedio. Para hacer este cálculo de promedio usa dos variables, la variable total y la variable cont. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí. Ok. La variable total está bien calculada porque me fue acumulando en este lugar todas
las superficies que fui calculando. Ahora, cont está desfasado. Cont tiene el valor 3. ¿Sí? Dije que ingresé un primer rectángulo, después ingresé un segundo rectángulo, y cuando fui a ingresar el tercer, el número 3, puse ceros. Entonces en realidad no ingresé ningún rectángulo 3. Sin embargo, cont tomó el valor 3. ¿Se entiende? La variable cont con el valor 3 está acá. Por lo tanto, es un valor incorrecto. Yo tengo que hacer el promedio sobre 2 rectángulos, no sobre 3 rectángulos. ¿Qué puedo hacer? Restarle 1. ¿Sí? Entonces acá acomodo la cantidad de rectángulos. Siempre voy a salir del ciclo, siempre voy a salir en este problema, digamos, en este pseudocódigo que tenemos armado, tal cual como está armado ahora. Siempre que salga del ciclo fin mientras, voy a salir con un valor con un número rectángulo superior en 1. ¿Por qué? Porque hago esta lectura, esa lectura va a ser 0 y me voy. Entonces no es un rectángulo a considerar ese último rectángulo. ¿Se entiende? Profe, y ahí Sí. cuando calcule el promedio, ¿no habría que poner paréntesis? ¿O cómo La sigue el orden? fórmula, sí, si quieren Sí. poner paréntesis, no hay ningún problema. No haría, Si porque ahí primero divide y sí, después primero, resta. primero, Ah, exacto, las primeras operaciones serían esas, la de multiplicar, dividir, después sería la de la resta. Esto como ustedes se van a dar cuenta en el resultado. ¿Por qué? Porque hay lenguajes que resuelven de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, bueno, si lo quieren poner como fórmula, eso me da mayor certeza de cómo lo va a terminar ejecutando el lenguaje. Ahí está. Bien. ¿Se entiende por qué estamos haciendo todas estas modificaciones? Yo le fui agregando nuevos requerimientos y ante esos nuevos requerimientos hubo que reescribir el pseudocódigo. Profe, y no entendí, al usuario, cuando le Dale. aparece que ingrese la parcela, Sí. ahí que tendría que poner el usuario, nada. Un número de parcela es el número de partida inmobiliaria, digamos. No, el número de partida inmobiliaria es todo un número. El número de parcela normalmente te dice un número, cuál es la manzana, que puede ser un número o una letra. Para que me voy a poner acá por si ustedes tienen mejor referencia, a lo mejor si me ven. La manzana puede estar codificada con números y o con letras. Es decir, puede ser la manzana A, la manzana B, la manzana 13C, ¿sí? Puede estar identificada de esa manera. Y el lote también puede estar identificado con una letra. Puede ser el lote 01, 02, 03, o puede ser el 01B, 01C, 01A. ¿Sí? Entonces, como voy a tener letras, números, y además en esa nomenclatura también puedo tener un guión o una barra, entonces, típico número de lote es código catastral, digamos, con esa manzana puede llegar a ser. Sería así. Gráfico 12, manzana 12A, lote 1C. Sí, esta, no sé qué puse acá, 12, me salió una A.
12A. Esta es una manera catastral de referirse a un lote. ¿Sí? Ustedes, si quieren, ahí en parcela pueden escribir todo eso o simplemente poner 12-12A, o sea, lo voy a reescribir acá al lado. Esto es lo mismo que decir 12 barra 12A guión, otra vez la A me la ponen, guión, era lote 1C. ¿Sí? También puede estar escrito de esa manera. Entonces, ante esa nomenclatura, vos necesitas que la variable parcela permita caracteres. Por eso acá arriba la inicializo como tipo de dato carácter. Puede ser un carácter, puede ser un 0, un número, un guión, una letra en mayúscula, en minúscula. Por eso lo pongo vacío y entre comillas, un carácter o carácter. ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Y qué sería si, por ejemplo, el usuario quiere poner metros o algo de eso o no? Ahí no pongo metros. No, pero digo, entendí lo de recién, pero por ejemplo al usuario cuando le aparece que introduzca el ancho, que introduzca largo y que introduzca parcela, ahí que tendría que poner el usuario. Por ejemplo, esta nomenclatura de acá. 12 barra 12A-1C. Es esa parcela. ¿Sí? Sí, más o menos, Es sí. como el nombre de la parcela. Es como el nombre de la parcela. ¿Cómo se llama esa parcela? 12 barra 12A-1C. Eso, dicho de otra manera, es el gráfico número 12, la manzana 12A, el lote 1C. Se puede reinterpretar o releer de esa manera. Uno lo ingresa como 12 barra 12A-1C, pero lo puedo leer como que los primeros dos números es el gráfico, luego viene cuál es la manzana y después del guión viene cuál es el lote. Yo voy a encontrar una parcela que sea esa y otra parcela vecina donde voy a tener el lote B y otra parcela vecina donde voy a tener el lote A. O sea, es mismo gráfico, misma manzana, el lote A, el lote B y el lote C. ¿Sí? Esa nomenclatura es la que habitualmente le ponen, no es propio de informática, pero como estamos con este tema, es propia de lo que hacen los agrimensores. Es decir, el agrimensor es el que hace la división catastral y es el que le asigna esta valoración. Si quieren hacerlo más sencillo, pónganle simplemente A o B o C. ¿Es la parcela A, la parcela B o la parcela C? No se compliquen mucho. Era simplemente para mostrar que existen otros tipos de datos, además de numéricos. Están los datos caracteres. Profe, ¿y esto se va a Vamos. repetir hasta que sea cero el ancho o el largo? Exactamente. El método de cierre, como me gusta decir a mí, la forma de cerrar, tiene que ver con poner aquí, cuando estoy ingresando aquí, ponerle 0. Entonces ya ese rectángulo no va a ser tenido en cuenta. Profe, perdón. Sí, vamos. Si vos decís que no lo tiene más en cuenta, ¿por qué le restamos uno en el contador antes? Acá Sí. le resto 1 porque se lo sumó acá, se lo sumó acá adentro, me lo mostró acá, que es el número 3, y cuando leo acá pongo 0, entonces el número 3 es un rectángulo a no tener en cuenta. En realidad es un no rectángulo, digamos, es decir, no hay un rectángulo número 3. Entonces cuando salgo, Ah, claro, como está cont bien. vale 3, necesito achicarlo en 1.
¿Sí? Sigan mirando, sigan preguntando, si no. Profe, Sí, vamos. una consulta. Después todo esto lo vamos a hacer en Python, Correcto. así tal cual, o sea, como lo hacemos acá, va a ser igual en Python o... Va a ser respetando la sintaxis de Python. O sea, ya no vamos a escribir más imprimir. Claro, Ni va a haber un inicio. código para eso. Exactamente, el código de Python. Correcto. Buenísimo. ¿Y nos vas a pedir, o sea, pseudocódigo y después Python o directamente Python? No, Python. Python. No, ya está. Ya empezamos a pensar con la restricción de la sintaxis de Python. Así no nos manejamos doble. ¿Más preguntas? ¿No? Profe, ¿vos después nos vas a decir qué versión hay que descargar o ya lo habías dicho? La 3.8, sí, ahí estaba chateando con... A ver, voy a dejar de compartir acá para mirar. Hoy estábamos viendo eso y ellos están a la noche, digo, los profes de práctica de la noche, están usando una alternativa que por defecto les arroja la versión 3.8.2, pero nosotros vamos a usar la 3.8.5. ¿Sí? O sea, a ver si se los comparto así. ¿Dónde están? Acá. Les muestro el nombre ¿Dónde estás? Acá. Este sería el nombre del archivito a descargar. Python-3.8.5-AMD64. Ese es uno que funciona. ¿Sí? De todas maneras, lo vamos a hacer juntos la semana que viene. Yo acá entré a Python, python.org, en la parte de downloads. Entonces lo puedo, si quiero, se lo puedo pasar ¿dónde estoy? Al chat. Esta es la paginita de donde lo sacaríamos. Pero por defecto me está ofreciendo, fíjense, la última versión para Windows es la 3.9.7. Como no la tengo probada y los profes están más atrás que yo todavía, los profes de la noche con la versión, entonces vamos con la misma del año pasado que sabemos que funciona bien, que es la 3.8, la 3.8.5. La 3.8.5 funciona bien. Entonces, no sé, si ustedes ponen descargar Python 3.8.5, bueno, ahí está la release 3.8.5 y de acá la pueden descargar. ¿Sí? Esta es la 9, no la queremos, queremos la 8. ¿Sí? Y si no, se las puedo compartir, no hay ningún problema. ¿Se dan cuenta? Pues no sé qué tienen, si tienen Windows, Mac, Linux, qué es lo que tienen. El archivito, a ver cuánto... Es un archivo de 27. Por el EVA no se los puedo compartir. Pero tendrían que buscar y descargar este archivito. Pero igual lo hacemos en la clase que viene. ¿Alguien me escribió acá? Acá, sí, está. Me escribía Santiago Rosado. Sí, este es el lugar, este es el sector. Bueno, si quería descargas. Bueno, no sé qué tan canchero están, pero nos vamos a ocupar la clase que viene de hacer todo este proceso, si a alguien le da error o algo. Si lo quieren ir haciendo durante la semana para ya aterrizar más tranquilos, nada. Adelante, es la Python 3.8.5. O si en su máquina funciona bien, descargan y le funciona la 3,
No, la 3.9 no sé si hay un cambio de sintaxis. Esa es la diferencia que podemos tener. La 3.8.2 también no va a haber problema. 3.8.5 es la que vamos a usar. La 3.9 no la descargué, no sé si hay una diferencia. Puede haber alguna diferencia de sintaxis cuando hagamos algún ejemplo. Por eso no le digo descarguen y prueben, porque puede haber una diferencia de sintaxis. Bien. Preguntas. Profe, Sí. yo para tenerlo impreso la clase que viene, entonces imprimimos el apunte ya de la unidad 2. No tenemos apunte de unidad 2. Es lo que vamos a ir desarrollando de práctica de Python. ¿Sí? Ahí vamos a ver tipo de datos, qué tipo de comandos tiene, qué pasa con lo que es una librería, todo ese tipo de cuestiones, qué es trabajar con la consola del lenguaje. Todo eso que tiene que ver con la teoría de la unidad 2 lo vamos a ir haciendo sobre el mismo Python. ¿Ok? Ah, bien, entonces Entonces, lo no hay imprimo. un apunte, así como tenemos nociones básicas, que es el primer apunte, no hay un apunte. Es todo para práctica, porque ustedes van a resolver esa situación de la práctica presentando un trabajo práctico. Entonces, ahí no hay teoría en apunte, es hacer. Dale, gracias, profe. ¿Ok? Bien, ¿más Profe, seguro ya lo preguntas? dijiste, pero ¿entraba teoría en el parcial? En el parcial es de teoría y la práctica de conversión entre sistemas de numeración. Ya, a los que le pregunté más temprano, ¿les llegó la corrección? Me acuerdo, a alguien le pregunté a Aimé, a Valentino. Sí, profe. Me llegó, entré al archivo y me aparecía corregido, pero no me llegó un mensaje ni ¿No un te mail. llegó notificación al correo que te Claro, figura en el EVA? no, no me notificó, pero me aparecía corregido cuando entré en Ah, el ok, archivo. ok. Bueno, Profe, o entonces sea que lo único que entra de vamos, práctica en el parcial es eso, lo del sistema de numeración, todo esto, ¿no? correcto, no, todo esto no, todo esto se resuelve en en un trabajo práctico que ustedes resuelven. Lo que es programación es un trabajo práctico cuyo enunciado además van a proponer ustedes, yo se los voy a aprobar. Quiero hacer un programita para esto, esto y esto, bueno, yo se los apruebo. Si es demasiado grande, se achico ese enunciado. Si es demasiado pobre, lo hacemos un poquito más grande, más generoso, lo complicamos un poquito. Ese enunciado es el que ustedes van a resolver con Python y es el que van a tener que defender oportunamente. Defender en caso de que no me vayan preguntando nada en la clase. En la práctica se resuelve de esa manera. Si durante la clase yo me doy cuenta que es un trabajo que ustedes van haciendo, me doy cuenta de la evolución que van teniendo, listo, no hace falta que hagan una defensa. Ahora, si de la noche a mañana me presentan un trabajo en Python y nunca me hicieron ninguna pregunta, bueno, voy a querer preguntarle para realmente verificar que ustedes son los hacedores, los desarrolladores de ese programa. ¿Ok? Y de esta manera se aprueba la práctica en la materia, condición necesaria, más no suficiente, para tener la regularidad de la materia. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ok. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, yo a propósito voy a suprimir, excepto lo del 1, porque necesito